Bueno, hoy vamos a hablar de compensaciones económicas y su evolución jurisprudencial. Esta es una institución que fue incorporada por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, y no solamente para el divorcio, sino como efecto del divorcio, sino también para las uniones convivenciales. Es un efecto del cese de las uniones convivenciales, y también para el caso de nulidad del matrimonio, lo puede solicitar el cónyuge inocente. Esta figura está relacionada con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, porque es una figura que tiende a la equidad y a la solidaridad familiar. Y esto es interesante porque en realidad trata de recomponer desequilibrios que se pueden producir en las relaciones de pareja, ya sea que provengan del divorcio o de la unión convivencial. Como vamos a ver, cada una de ellas tiene matices diferentes. Y además, esta figura tiene una fuerte perspectiva de género. Y esto es muy importante recalcarlo, porque si nosotros, ahora cuando veamos juntos jurisprudencia, nos vamos a dar cuenta que casi siempre, yo diría en la mayoría de las situaciones, la que se encuentra en peor situación luego del quiebre de la relación son las mujeres. ¿Y esto por qué? Y bueno, en realidad tenemos que partir que nos encontramos en una sociedad de neto corte patriarcal, donde a través de roles estereotipados, la mujer todavía tiene el mandato de que cuando se casa o cuando forma una familia se va a dedicar a las tareas hogareñas y al cuidado de los niños. Es decir, esa división de roles entre mujer reproductora y varón proveedor. Eso es lo que hace que la mujer quede entrampada dentro de un espacio privado y el hombre sale al espacio público. Al salir al espacio público desarrolla sus potencialidades, es decir, al no dejar de trabajar o estudiar y llegar a obtener una carrera, mientras que la mujer puede tener todas esas necesidades, quizás trabajó antes, pero bueno, al comenzar la relación las va dejando y va quedando postergada en cuanto a las posibilidades futuras, porque mientras dura la relación no se ve el desequilibrio. Si quizás en muchos casos se goza de ese desequilibrio porque se vive muy bien dentro de esa convivencia. El problema es cuando termina, y ahí nos encontramos y empieza a aflorar ese desequilibrio. Ahí vemos. La pregunta también es ver si ese posicionamiento de roles es impuesto o proviene de la autonomía de la voluntad de la mujer. Las mujeres a veces no eligen ese posicionamiento, sino que las llevan, se las empuja, y muchas veces encontramos solicitud de compensaciones económicas dentro de procesos de violencia familiar. Entonces, muchas veces se les pregunta, ¿y por qué durante la unión convivencial o el matrimonio no intentó salir y trabajar si es que tenía unos estudios terciarios o tenía una profesión? Y bueno, realmente era víctima y no se daba cuenta de violencia psicológica o de violencia económica, o era el hombre el que decía, no, vos te quedás adentro y te quedás y tu trabajo va a ser las tareas hogareñas y el cuidado de los niños. Específicamente, como habíamos dicho, esta institución la encontramos como efecto del divorcio en el artículo 441, donde nos dice que el cónyuge a quien el divorcio le produce un desequilibrio manifiesto, que signifique un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el matrimonio y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta compensación puede consistir en una suma de dinero, una renta por tiempo determinado y excepcionalmente por tiempo indeterminado. Y esto también
se ve reflejado en la jurisprudencia. ¿Por qué esta diferencia entre renta por tiempo determinado o renta por tiempo indeterminado? Porque hay dos tipos de desequilibrios que pueden suceder. Un desequilibrio que puede ser coyuntural, es decir, durante el matrimonio quizás no se trabajó, quedó excluida de la parte productiva la mujer, pero contaba con capacitación laboral previa o con una profesión, con un título profesional, y al quiebre de la relación nos encontramos con una mujer que es joven, es decir, que en algún momento se va a poder reintegrar al ámbito laboral, quizás no de forma inmediata, porque menos en nuestro país que eso es imposible, pero va a pasar un tiempo y va a tener esa posibilidad. Pero hay otro tipo de desequilibrio, que es un desequilibrio que es directamente absoluto, es decir, ya ese desequilibrio no va a tener una solución, en el sentido de que ya están aniquiladas las posibilidades para que esa persona se pueda reinsertar en el mercado laboral. ¿Y cuándo sucede esto? Por ejemplo, cuando estamos hablando de personas de edad avanzada o que tienen una patología o que directamente no tienen ni siquiera la instrucción básica. Entonces, en ese caso, el desequilibrio no va a ser coyuntural, va a ser un desequilibrio que es definitivo, es hasta el final de sus días. Habíamos dicho entonces que esto es importante, van a ver cuando veamos jurisprudencia, para determinar si es una renta por un tiempo determinado o por un tiempo indeterminado en los casos que ese desequilibrio fuera perpetuo. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son los elementos que o que el juzgador va a tener en cuenta para otorgarnos o no una compensación económica? Un desequilibrio manifiesto. ¿Qué quiere decir esto de desequilibrio manifiesto? No cualquier desequilibrio. Esto no quiere decir, a ver, vos te quedaste con tantos bienes, yo me quedé con tantos bienes. No es una igualación de patrimonios. Tiene que haber este desequilibrio tiene que haber sido observado desde el comienzo de la relación, yo diría desde antes de la relación, durante y al cese, al momento del cese. Por eso es tan importante que no pase mucho tiempo desde la separación de hecho hasta cuando uno lo pide. Por ejemplo, uno tiene que pedirlo a partir de la sentencia de divorcio 6 meses. Por eso se pone un término, un plazo de caducidad, para que el desequilibrio se pueda ver en el momento del cese y no después, porque después pueden haber pasado muchas situaciones que llevaron a otro tipo de desequilibrio, pero no el que provenía de esa relación. Bueno, esta figura la hemos copiado casi del artículo 96 del Código Civil Español. Esta figura en realidad lo que hace no solamente es equiparar las posibilidades, las potencialidades futuras luego del cese, sino dar un tiempo y con esa suma de dinero que se otorga para que esa persona vuelva a insertarse y ella misma poder mantenerse sin necesidad de la ayuda de su conviviente o de la ayuda de su ex esposo. No es lo mismo alimentos posteriores al divorcio que compensación económica, porque para los alimentos necesitamos un estado de necesidad y en este caso no es necesario estar en un estado de necesidad, sino paliar este desequilibrio que puede ser temporario o no. Bueno, habíamos dicho también que el juez tiene que determinar un monto de compensación económica, pero además tiene que establecer ese monto cómo se debe pagar. Es decir, primero tiene que
aceptar que sí, que se le otorgue la compensación económica, luego determinar un monto y posteriormente cómo debemos pagarlo. Eso dependerá en qué situación nos encontremos. Habíamos dicho que hay diferencias entre la compensación económica en el divorcio y la compensación económica en la unión convivencial. ¿Qué mejor que la propia pareja pueda establecer de común acuerdo la compensación económica, el monto, cómo quiere que lo paguen? Es decir, qué mejor que ellos saben lo que necesitan. Bueno, entonces en el divorcio podrá establecerse la compensación económica, ya sea en el convenio regulador o puede proponerse hacer la petición en el convenio regulador o cuando se hace la petición de divorcio. En cambio, si estamos hablando de unión convivencial, ya podemos establecer esta compensación económica y su monto dentro de un pacto convivencial, si se trata de uniones convivenciales. Y también dentro de las uniones convivenciales podemos hasta renunciar a esta compensación económica. Pero es más, en los pactos convivenciales no solamente vamos a establecer la compensación económica, cómo la debemos pagar, sino también podemos mejorar lo que nos dice el artículo 522, que nos dice que si se trata de una renta no puede ser superior a los años en que se ha vivido en unión convivencial. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo viví en unión convivencial durante 5 años, el juez me va a tener que regular un monto y ese monto lo voy a poder cobrar en no más de una renta, no más de 5 cuotas. En cambio, cuando yo puedo solucionar este tema, si quiero tener, por ejemplo, tipo renta vitalicia, podría mejorarlo en el pacto de convivencia. Una renta mensual durante lo que queda del resto de mi vida. Eso podría yo mejorarlo. Por eso es importante llegar entonces a acuerdos con relación a esta figura de la compensación económica. ¿Y cómo determina la compensación económica el juez? Más allá de cómo la determina, una de las preguntas que siempre hacen los colegas: ¿cuánto pido de compensación económica? Y en la compensación económica hay 3 posibilidades para lograr una suma, para poder llegar a una suma, que en realidad esos sistemas, digamos, para llegar a la suma, son los que toman los juzgadores, el juez en realidad. Uno de ellos es un sistema objetivo, que sería el que toma en cuenta tablas, baremos y hasta fórmulas matemáticas o financieras. En Irigoyen Testa ha presentado, el doctor Irigoyen Testa, una fórmula financiera muy compleja, para llegar a establecer el monto que se le debe al cónyuge o al conviviente. Y otro tipo de posibilidad es un método subjetivo. ¿Qué es un método subjetivo? Tener en consideración las particularidades de esa pareja en especial y tener en cuenta también todas las pautas del artículo 442. ¿Eso qué quiere decir? El estado patrimonial de los cónyuges o los convivientes al comienzo y a la finalización, quién se ha dedicado al cuidado de los hijos, a las tareas hogareñas y quién se va a seguir haciendo cargo, el estado de salud de los convivientes, la edad de los convivientes, la colaboración prestada en las actividades comerciales, industriales o profesionales de un cónyuge a otro o de un conviviente a otro. También tener en cuenta a quién se le atribuyó la vivienda familiar. Y algunos también aplican un sistema mixto tomando, de las dos partes, algún baremo y teniendo en cuenta las particularidades de esa familia. Habíamos dicho entonces que, ¿cómo lo pagamos? Lo pagamos, puede ser con dinero,
puede ser con usufructo, con entrega de bienes. Como yo les decía, si ustedes de común acuerdo determinan una compensación económica, será como compensación económica lo que necesiten. Es decir, si ustedes están necesitando, es una persona mayor y está necesitando una buena obra social porque tiene una patología determinada, como compensación económica puedo convenir entonces el pago de una prepaga que me cubra todas las necesidades que yo voy a necesitar por esta patología que tengo. Bueno, entonces ya habíamos hablado de cómo lo pagamos, cómo los jueces pueden determinar esta compensación económica. Y otra diferencia también entre el divorcio y la unión convivencial relacionada a la compensación económica, que en el caso de las uniones convivenciales, a no haber una vocación sucesoria, también puede solicitarse luego de la muerte del conviviente. ¿Qué quiere decir esto? Que el conviviente supérstite se va a presentar en la sucesión a solicitar esa compensación económica. En cuanto al divorcio, ¿quiénes están en peor condición? Los cónyuges que han elegido el sistema de división, de separación de bienes y no de comunidad de bienes y ganancias, porque en el caso de separación de bienes durante la convivencia quizás pueden gozar de una buena convivencia y vivir holgadamente, pero esto al no quizás tener bienes, uno sí y el otro no, y hacer una separación de bienes, cuando se produce el quiebre se va a ir de esa relación sin bien alguno. Por lo tanto, quizás en el régimen de separación de bienes se va a ver mejor la necesidad de este tipo de institución. Bueno, eso es en general en compensación económica. Vamos a ver el tema de cómo esto se ha volcado a nuestros tribunales. Antes de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, un fallo del 2015, pero 3 meses antes, ya estaba hablando, ya había otorgado una compensación económica. Hay que también resaltar que la compensación económica hay que solicitarla, no puede ser declarada de oficio. Y es un derecho personal, tanto ya sea de los cónyuges como de los convivientes. En el caso específico de este fallo, que es el Juzgado Civil, Comercial y de Familia de Marcos Juárez de Córdoba, con fecha de 12 de mayo de 2015, se trataba de la existencia de una unión convivencial que había durado 40 años. El conviviente había fallecido, ambos lo que hacían era explotar un establecimiento agrícola, en realidad era una verdadera sociedad de hecho, y esta sociedad de hecho, la concubina, supérstite, digo concubina porque todavía no se había no se había comenzado a hablar de uniones convivenciales, por lo tanto hablamos todavía de concubinos. Entonces la concubina se presenta al sucesorio y solicita la división de los bienes en común. ¿Por qué? Porque en realidad todos los bienes que se iban incorporando con el producido de esa explotación agrícola, todos iban a nombre del varón, es decir, de él que había fallecido. Termina el cese de la unión convivencial por la muerte de uno de los concubinos y nos encontramos con que esta mujer se había quedado sin nada después de 40 años. Además que se había dedicado a las tareas hogareñas, al cuidado de los hijos, tenía una participación activa dentro de esa explotación comercial. Por lo tanto, era una verdadera sociedad de hecho porque había un affectio societatis y había una verdadera intención de participar
participar en las ganancias y soportar las pérdidas. Bueno, en este caso el juzgado hace una interpretación con perspectiva de género y adjudica por partes iguales los bienes, una parte al sucesorio y otra parte a la concubina, porque dice que le asiste a la actora una verdadera compensación económica. Se produjo un desequilibrio ostensible existente durante la relación, pero tiene que ser repartido de forma equitativa. Y este desequilibrio manifiesto se produjo también por la confianza que existe dentro de la unión convivencial o de las parejas, que muchas veces se permite que uno de los dos inscriba esos bienes a nombre de él, y como diciendo, sí, no te preocupes que yo después lo voy a solucionar o voy a dejarte un testamento. Bueno, el tema es que esto en la mayoría de los casos no sucede. Entonces, cuando se produce el cese, en este caso fue por muerte, pero podría haber sido por uno de los tantos ceses de la convivencia, puede haber sido en vida, se encontró esta mujer que después de 40 años no tenía nada registrado a su nombre. ¿Se produjo un desequilibrio? Sí, se produce el desequilibrio. ¿Y aflora cuándo? Cuando termina. Es decir, que tiene su causa en esa unión convivencial y en el cese de la unión convivencial. Y ahí es donde aflora el desequilibrio y por lo tanto la justicia tiene el deber de compensar ese desequilibrio. Por lo tanto, ya antes de la sanción del nuevo código, con fecha 12 de mayo, ya se había otorgado una compensación económica, sin existir todavía esta institución. Otro fallo que me pareció interesante para comentar con ustedes es un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Junín, del octubre del año 2016, donde después de ellos se casan jóvenes y ella tenía 19 años, él tenía 21 años y luego de 30 años se divorcian. Médico, él es médico y ella docente. En primera instancia se le otorga, ella en realidad, aunque pasaron 30 años de matrimonio, es una persona joven y durante el matrimonio se recibió y realizó, estudió y se recibió de maestra. Nunca pudo ejercer porque se dedicó al cuidado de los 3 hijos en común. Mientras tanto, su esposo, que también estaba estudiando en ese momento, se recibe de médico. Pero durante todos estos 30 años, no solamente se recibió, sino que desarrolló su profesión con una evidente jerarquía porque trabajaba en muchísimos lugares. Y hay que tener en cuenta que no es solamente, uno lo tiene que ver las potencialidades, porque no es solamente que en el momento del cese este médico tenía ingresos superiores, más bien que los que ella podría obtener como docente, sino también está relacionado con la jubilación, porque durante todo ese tiempo hizo aportes y es muy probable entonces en que su vejez pueda acceder a un beneficio, porque ella durante todos estos años, 30 años que son los que pide la ley de aportes, ella no hizo ninguno porque no trabajó directamente. El tema es que en primera instancia a ella se le concede la compensación económica, pero a través de una renta con plazo indeterminado. Y lo que habíamos dicho acá, que ella era docente. Entonces, cuando se separa, sí consigue volver a trabajar, pero trabajar en forma provisoria y por un muy bajo sueldo. Entonces, en Cámara lo que se hace es revocar la renta por tiempo indeterminado y se le aplica un plazo, es decir, solamente es una suma dividida en 3 cuotas.
¿Por qué? Como habíamos hablado al principio, porque este desequilibrio que ella tiene con el cese de ese matrimonio es de tipo coyuntural. ¿Y por qué es de tipo coyuntural? Primero, porque ella está ya trabajando. Segundo, que tiene un título. Y tercero, que es joven. Entonces, no es definitivo de que ella se le terminaron las posibilidades como para insertarse laboralmente. Entonces, la Cámara le determina como compensación económica una suma de 150.000 pesos que podrá ser pagada en 3 cuotas mensuales y consecutivas. Con efecto retroactivo, con un monto de interés retroactivo al día de presentación de la demanda. Entonces, acá, como verán, hace esa diferencia del desequilibrio que habíamos hablado antes. Y los intereses, en caso de mora, lo fija a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de 30 días. Bueno, otro fallo que me pareció interesante es el modo de calcular la compensación económica. Y habíamos hablado que había 3 formas de hacer el cálculo. Bueno, este cálculo en este fallo es el método objetivo. Y el juzgado es el juzgado de familia de Paso de los Libres Corrientes y el fallo es del 6 de julio de 2017. Son cónyuges, mantuvieron una convivencia durante 22 años y tuvieron 2 hijos. Bueno, cada uno se posicionó en diferentes roles, los típicos roles del hombre proveedor y la mujer que se queda en la casa al cuidado de los hijos. Él se desempeñaba en el AFIP y no solamente cuando comienza la relación, sino cuando termina. Es decir, que lo mismo que en el caso que habíamos comentado antes, hubo una trayectoria y por lo tanto llega después de 22 años con una remuneración muy importante. La remuneración en ese momento era de 30.000 pesos, ¿sí? No solamente se encontraba activo en el mercado laboral, sino que tenía sólido ingreso económico, además era de planta y también tenía esta currícula de 30 años. Ella el único empleo que había tenido era en un comercio antes de casarse. Había trabajado, creo que en una zapatería. Entonces, luego no había vuelto a trabajar. Tampoco es una mujer de edad avanzada, pero se le dificulta reinsertarse laboralmente porque no tiene una profesión específica para poder reinsertarse. Entonces, el juez determina la compensación económica haciendo un cálculo matemático, es decir, tomando el salario mínimo vital y móvil y lo multiplica por los años que le restan a esta mujer de vida laboral, es decir, hasta que tenga la edad jubilatoria. Eso da un monto y luego el juez determina que de ese monto el desequilibrio son el 10% de ese monto. Esto lo vamos a ver en varios fallos. En función, son métodos mixtos porque por un lado realizan un cálculo, pero luego toman en cuenta las particularidades de cada situación en particular, como le había dicho, es lo mismo, las particularidades de esta pareja, por ejemplo, la edad que tiene, la salud, si se dedicó o no se dedicó a las tareas hogareñas. Bueno, ese es el método mixto, por lo tanto, porque si no fuera el método mixto y fuera el método objetivo, yo me hubiera quedado con el resultado del salario mínimo vital y móvil multiplicado por los años que restan de la vida laboral. Pero acá me estima en un 10%. Ese 10% lo estima
autónoma, teniendo en consideración todas estas particularidades de las que habíamos hablado. Y ella, en el momento en que estaba trabajando, cuando se presenta esta demanda de compensación económica, ella ya estaba trabajando y estaba cobrando un sueldo menor al salario mínimo vital y móvil. Por eso porque trabajaba a tiempo parcial. Y para que tengan una idea, él estaba percibiendo un sueldo de 30.000, mientras ella percibía un sueldo de 3.000 pesos. Por lo tanto, se tuvo en consideración para realizar esta operación matemática lo mínimo, el salario mínimo vital y móvil. Y se llegó a una suma de 191.376 pesos. Bueno, otro fallo. La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Neuquén, la Sala 1, en diciembre de 2017, en este caso determina que la ex concubina está legitimada para abrir la sucesión, para poder solicitar en la sucesión la compensación económica. En primera instancia se le había denegado esa posibilidad, diciendo que en realidad no tenía vocación sucesoria, cuando ella nunca dijo que tenía vocación sucesoria, y que tampoco tenía legitimación como acreedora de la sucesión. En la mayoría de las situaciones, cuando sucede el fallecimiento de uno de los convivientes, quizás el conviviente supérstite no sabe quiénes son, empecemos por ahí, quiénes son los herederos o el domicilio del heredero. Y puede ser también que esto no inicie en la sucesión, pero para la división de los bienes en común y poder peticionar la compensación económica, tiene que dirigirse contra alguien. Por lo tanto, cuando apela la Cámara, dice que sí, que le hace lugar, y porque la pretensión consiste en obtener una declaratoria de herederos para luego demandar en forma autónoma esta compensación económica. Entonces se hace lugar a la apelación y se le da curso al trámite hasta la declaratoria de herederos. Otro fallo que me interesa, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala I, del 3 del 12 del 18. En realidad esta es una perlita, fallo, porque, escuchen bien, se dispone que el ex esposo en un divorcio le debe abonar a su ex esposa una renta de $5.000 o su equivalente en pesos a cuenta de una eventual compensación económica por divorcio por 40 meses o el tiempo que lleve hasta llegar a la sentencia de compensación económica. Entonces se establece como una cautelar, en forma cautelar, esta renta a cuenta de una eventual compensación económica. En este caso, esta mujer trabajaba antes de casarse como periodista y él es una de las personas de mayor fortuna del país y es titular de un patrimonio casi inmensurable. Estaban casados por 17 años y ella, desde que se casaron, se dedicó al cuidado del hogar y a los hijos. Y él eso no lo refutó. De hecho, él asiente con esa afirmación de que ella, desde que se casan, deja de trabajar y se dedica al cuidado de los hijos y a las tareas hogareñas. Las tareas hogareñas lo vamos a poner entre paréntesis porque imaginen el grado, el nivel económico durante el matrimonio que podría haber tenido esta pareja. Bueno, y entonces ella lo que dice también, que como estuvo durante tantos años fuera del mercado laboral, las posibilidades son mínimas de que se vuelva a insertar y además que hasta que no se produjera la división de la sociedad conyugal no tenía las sumas
suficientes como para mantenerse. En realidad acá lo que se establece es una suma total de $200.000. Lo que hace el juez es fraccionarla mensualmente en $5.000 cada una, independientemente de que ya la señora, sus hijos se ve que eran menores, porque cobraba una suma alimentaria. ¿Y por qué le digo que esto es una perlita? Porque en muchísimos fallos se ha denegado la posibilidad de establecer una renta compensatoria provisoria. Ahora imagínense esta es una de las situaciones. Yo les pongo otro escenario, un escenario de una pareja que vive en unión convivencial durante 30 años, donde la mujer nunca trabajó, que se dedicó a las tareas hogareñas, tienen pocos bienes, pero siempre el proveedor fue el hombre. Y encima de vivir en unión convivencial, es víctima de violencia familiar. Entonces esta persona en realidad depende totalmente de ese proveedor y muchas veces solicita sus medidas, las medidas cautelares dentro de los expedientes de violencia familiar, y cuando se pide una eventual compensación económica, una suma provisoria, en la mayoría de las veces se le ha denegado. Imagínense el estado que puede estar de necesidad, que no es acá no estamos hablando de un estado de necesidad, pues si no lo confundiría con los alimentos, pero sí el desequilibrio que se le produce a esa mujer. En cambio, en este caso, no solamente se le otorga una compensación económica provisoria como cautelar, sino que además de eso se le fijan dólares. Por eso a veces hay una cierta injusticia, o más que injusticia yo diría que no se aplica la perspectiva de género. Es decir, los jueces en realidad tienen que tener esa mirada, tienen que tener puestas las gafas violetas en cada uno de los casos para ser los más justos posible. Porque si esta es una institución para equilibrar, y no equilibrar patrimonio, sino equilibrar situaciones, es un empeoramiento de la situación. Imagínense en estos casos de violencia familiar, y como yo les decía, en la unión convivencial sobre todo, que no hay un régimen de bienes, porque en los casos de divorcio muchas veces se le establece una suma de alimentos provisorios hasta tanto se produzca la división de la sociedad conyugal, pero esto no es posible en las uniones convivenciales. Y lamentablemente ahí donde más se necesita es donde muchas veces se rechaza. Entonces hay que tener en mira y tener en cuenta que cuando nosotros peticionamos en estos casos, ya sea de violencia familiar o uniones convivenciales, tenemos que tener en cuenta normas supraconstitucionales. Es decir, tenemos que tener en cuenta y aplicar la CEDAW, es decir, la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer, estas siglas inglesas, CEDAW, que tiene jerarquía constitucional a partir de 1994, las 100 reglas de Brasilia para las personas vulnerables, la Convención de Belém do Pará, es decir, reforzar el hecho de que es en esos momentos donde más se necesita este tipo de instituciones. Bueno, otro de los fallos que me interesa ver con ustedes es un fallo de... perdón, acá está. Un fallo de la doctora Victoria Famá, del juzgado 92. Bueno, la nombro porque me parece que es un fallo que si uno quiere aprender sobre
sobre esta institución, sobre compensación económica, lean este fallo. En este caso en particular se trata también de un matrimonio, 27 años de casado, y acá el tema es que ella tiene 70 años, es decir, ya estamos hablando esto de la posibilidad de reinsertarse, este desequilibrio que ya habíamos visto que ya a determinada edad es definitivo. Ella es licenciada de Economía, era licenciada de Economía antes de casarse. Y no solamente que era licenciada en Economía, sino que se dedicó a las tareas hogareñas, al cuidado de sus hijos y al cuidado de su esposo, porque su esposo tenía problemas de alcohol y además había invertido los producidos de bienes propios en esta familia, y además de todo esto lo que había unas donaciones de bienes que había recibido de su madre. Bueno, mientras él se dedicó al alquiler de inmuebles propios y ajenos, y su situación fue mejorando notablemente a través de los años, mientras ella siempre se quedó al cuidado de estos hijos y a las tareas hogareñas. Durante su matrimonio vivieron holgadamente, pero ¿qué pasó en el momento del cese de al divorcio, digamos, en el momento del divorcio? Bueno, esta mujer también recalca que nunca tuvo ni siquiera empleada doméstica, siempre ella se dedicó a estas tareas hogareñas. Entonces acá también se ve esta diferencia de roles estereotipados que están sostenidos por lo que nosotros llamamos violencia simbólica, y no tiene posibilidad ya de acceso laboral cuando se divorcia, y porque es muy escasa, a los 70 años en realidad tampoco tiene aporte. Y en este caso en particular no pidieron una suma específica de compensación económica, sino que lo dejaron a criterio del juez. Y entonces en este caso específico se fija una suma de 8 millones de pesos, suma que se entiende razonable a fin de reequilibrar la situación económica dispar de los cónyuges resultante del matrimonio y su ruptura. Bueno, por último, que no lo quiero dejar porque esto es muy interesante, el tema del plazo de caducidad. El plazo de caducidad, bueno, acá tengo en el juzgado de familia número 1 de Esquel, del 28/10 del 19. En este caso se trata de una unión convivencial. Ellos muy jóvenes se conocieron a los 17 años, y a los 17 años ya empiezan a convivir. Ella queda embarazada enseguida, tienen un hijo, luego tienen otro hijo, ese hijo fallece y luego vuelven a tener otro hijo, y ella lo ayuda a él en todas sus actividades comerciales, pero como toda unión convivencial todo queda a nombre de él. El tema es no es ese específicamente, sino que por violencia familiar un día tiene que agarrar sus cosas, escapar de la casa con sus 2 hijos y irse a vivir a la casa de su madre. Bueno, cuando hablamos de uniones convivenciales no tenemos una fecha cierta de cese de la unión convivencial. No es lo mismo que estamos hablando de una sentencia de divorcio, más allá que algunos doctrinarios piensan a ver desde cuándo empieza a correr la caducidad para el divorcio, que puede ser desde la fecha de la sentencia, desde la notificación a la otra parte o desde que está firme. En este caso tenemos muchas formas de cese, pero en estos casos fundamentalmente hay que entender que la mujer que se va de la casa por una cuestión de violencia, además la mayoría de las mujeres están desinformadas, ni tienen idea de lo que es una unión convivencial y menos que hay un lapso de caducidad. Es decir, y además de eso, la cabeza la tienen en otro lado y no están pensando en ese momento de pedir una compensación económica. En esos casos, y como en este específicamente que yo les decía, en este juzgado de familia de Esquel, se tienen en cuenta todas estas situaciones. Se falla con perspectiva de género y se hace lugar a la no aplicación del último párrafo del artículo 525. Porque en realidad
realidad no lo tachó de inconstitucional, en otros fallos sí se han sido tachados de inconstitucionales, pero en este caso en particular nos dice que conculca derechos constitucionales, porque no se puede ser tan estrictos y en términos tan breves como de 6 meses para casos tan complejos y emocionalmente tan difíciles como en estos casos de violencia familiar. Y entonces, por lo tanto, hay que tener en consideración este tipo de casos. Y en este fallo en particular se le otorga a esta ex concubina la suma de 1.333.000 pesos. En este caso se utilizó el método mixto, pero bueno, si es el método mixto es porque se tomó, ya sea alguna fórmula matemática, algún baremo, una tabla, pero no surge del fallo en sí. Bueno, hasta acá algunos fallos que me parecieron interesantes relacionados con la compensación económica. Yo estos fallos los voy a mandar al centro de graduados para que ustedes lo tengan. La idea era comentar muchos fallos más, pero en realidad no tengo tiempo. Voy a abrir los comentarios por si me quieren hacer algún tipo de preguntas. A ver, los leo. Bueno, por ahora parece que fui clara, eso es importante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que están del otro lado. Eso es importantísimo que me escuchen y que les haya gustado. Yo creo que eso a los docentes nos da fuerzas para seguir investigando y reuniendo material para que ustedes tengan y los puedan aplicar en la profesión. ¿Es necesario que la mujer tenga un proyecto profesional frustrado? No, al contrario. Yo te diría que eso es más de tipo excepcional. En la mayoría de los casos el rol es de quedarse en la casa, el rol estereotipado de la mujer que cuida hijos y que limpia y se dedica a la casa. A ver. ¿Qué sucede con la herencia? Dice, pero ¿qué sucede con la herencia? La herencia, a ver, ¿de quién estamos hablando? ¿La herencia de las uniones convivenciales? Eso me lo tendrías que explicar un poquito más. A ver, ¿cómo se zanja este tema en los casos de matrimonio de personas de un mismo sexo? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Acá va más allá de sexo. Acá ya vamos a hablar de cuestión de roles, no de sexo. Es decir, sean 2 hombres o 2 mujeres, una se quedó en la casa y se dedicó a las tareas hogareñas y el otro salió a trabajar. Es importante... Perdón, buenas tardes. El sistema objetivo de cálculo. El sistema objetivo de cálculo variará según cada uno de los fallos. Hay varios. Uno toma la cantidad de tiempo que no trabajó, otro toma la cantidad de tiempo que falta hasta que se jubile. Bueno, hay muchísimas posibilidades. Otros aplican, como yo les decía, fórmulas financieras. ¿Cuál es la caducidad si fallece 6 meses es lo mismo, es desde el fallecimiento, si estamos hablando de unión convivencial, me imagino, es desde el momento del fallecimiento 6 meses. Lo que pasa es que ahí tenés fecha cierta, fecha de fallecimiento, tenés una partida de función, la mayoría de las veces no. Dice, va muy rápido. En el caso de los 70 años, ¿cuándo se comienza? Va muy rápido. ¿Cuándo enganché algo que ahí comienza a contar el plazo en cese de la unión convivencial? Es como yo les decía, el problema en el cese de la unión convivencial que hay una causal residual y esa causal residual es por cese de la unión convivencial. La idea es ver, y eso es motivo de prueba, hasta cuándo estuvo vigente esa intención de vivir en comunidad, ese proyecto de vida en común, porque el cese de la convivencia, y para vos puede ser una cosa y para mí otra.
¿Podría solicitar la compensación dentro del divorcio? Sí, de hecho se pide dentro del divorcio. Tenés dos opciones, de pedirla en el convenio regulador, en la propuesta reguladora, si vas sola por una petición de divorcio, o si no, puedes hacerlo independientemente, no presentarlo y posteriormente, siempre que no pasen 6 meses, presentarlo. ¿Qué pasa? Acá dice, usted puede subir o bajar el chat. Bueno, eso para mí es ya, no sé, es lo más. Tendría que hacer un curso especial. Gracias que aprendí a sacar o no los comentarios, que ya eso es un adelanto. A ver, el reclamo de indemnización. Acá no hablamos de indemnización, por favor, hablamos de compensación económica. Aunque la compensación tiene un poco de indemnización, tiene un poco de alimentos, es una institución sui generis. Dice, convenio regulador en el cual se fija un monto sin explicar su cálculo. Vos podés pedir en el convenio regulador un monto, lo podés dejar solo, el monto. Podés agregarle cómo se querés que se pague. Podés agregarle no solamente las cuotas, cómo se van a pagar, sino del 1 al 10 de cada mes. En el caso de mora le voy a aplicar tales intereses. Yo en el convenio regulador o en la propuesta reguladora me voy a explayar con respecto a cómo, si voy sola, cómo quiero que a mí me abonen la compensación económica cuando se produce el quiebre. Y si en ese el convenio regulador voy a establecer con mi cónyuge o en el pacto convivencial con mi conviviente la mejor manera que a mí me beneficiaría esa compensación económica. Esto de los autos de los fallos me lo piden mucho. Chicos, los autos, estos son expedientes de familia. Por lo tanto, yo les puedo hablar de esto. C.D contra B.A, por ejemplo. Es decir, por eso yo les ofrezco esto de mandárselo al centro de graduados y ustedes después se los piden. Dice, conviene pedir alimento o compensación económica para el cónyuge. En función del 434, si hay fijado alimentos para el excónyuge, no se puede pedir la compensación económica. Entonces esa es una decisión que hay que tomar, o compensación económica o pedir los alimentos. Si está en el convenio no tiene el plazo de caducidad. Si es el convenio se homologa, más bien que no va a haber plazo de caducidad. Que la división de bienes se puede plantear en subsidio con la compensación. Sí, acá se puede plantear en subsidio la compensación económica y la división de bienes. Imagínense que en todos estos fallos que hablé, las dos cosas a la vez estaban peticionando. Es decir, la división de bienes y la compensación económica. ¿Qué pasa si no logramos notificar traslado de demanda? Luego de una frustrada audiencia caduca la petición. Acuérdense que la mediación suspende la caducidad. Artículo 18, 26, 589. En la demanda no puse nada sobre compensación económica. No. Bueno, a ver, para contestarle a la mayoría, por favor, me tienen que hacer preguntas no de casos particulares, sino de la institución, así yo los puedo ayudar. Ustedes, otra vez, en la demanda no puse nada sobre compensación económica. Primero que no es demanda, es petición de divorcio, pero vos podés luego peticionar a hacer una demanda de compensación económica en forma independiente. No es necesario que vos lo vuelques en el convenio regulador, siempre que no pasen los 6 meses. En el caso, ¿cómo se puede acreditar el cese de la unión? El cese de la unión por todo tipo de prueba se puede acreditar. Si está registrado, también se puede ir al registro y comunicar al registro. Se puede mandar una carta de documento. Podés ir a un escribano y dejar fecha cierta si están de acuerdo los dos. Hay un montón de formas, pero depende de cómo se produce el cese de la unión convivencial. No, que yo sepa de la Corte Suprema, no. ¿Qué tipo de trámite le da la compensación económica, sumario, incidental, ordinario? ¿Cómo obtener los fallos? El centro no contesta mails. Bueno, eso lo van a tener que hablar con ellos. Testigos me dice acá, y sí, debe ser para probar. Todos los juicios de compensación económica se prueban, la prueba estrella es la testimonial.
La mediación suspende las jurisdicciones que es previa y obligatoria. Acá también suspende. Artículo, ya les dije, 18, ley 26.589. Todo medio de prueba. Me quedan 5 minutitos. Plazo de caducidad para solicitarlo en ambos casos siempre, ya sea divorcio para el cónyuge inocente en el caso de nulidad de matrimonio y para unión convivencial son 6 meses. Acá no es el problema del plazo, sino desde cuándo comienza a correr. Dice, los 6 meses corre a partir de la sentencia de divorcio, sí, por eso les dije que en realidad en el caso de divorcio hay a veces discusiones si es desde la sentencia o desde que se notifica a la otra parte. Se llegó a un acuerdo, llevó varias audiencias, una buena para hablar muchos temas. En la mediación, me dice. Sí, claro que es una muy buena instancia la mediación, porque acá no solamente hay que llegar a ver si se le otorga la compensación económica o, en este caso en mediación, si se acuerda una compensación económica, sino también un monto y cómo se va a pagar. Es decir, son muchos temas a acordar y la mediación es ideal para lograr eso. 26.589, artículo 18. Dice, ¿de qué ley? 26.508, la ley de mediación. Otra vez, ¿desde cuánto el plazo se cuenta del divorcio? Desde la sentencia. En realidad, en líneas generales, de sentencia. Lo que pasa es que algunos autores dicen desde que la sentencia está firme. A ver, al caer el plazo de caducidad por el fallo, ¿se podría pedir la compensación en cualquier momento? No hay plazo de tolerancia. No, esto depende de cada caso en particular. En cada caso en particular hay que tener en claro que los 6 meses, eso es lo que dice la ley y es un plazo de caducidad. Quedará en el juzgador, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, si lo prorroga o no. Conviviente supérstite tendría que ir a la sucesión y pedirle, yo no lo haría, pero bueno, dependerá de si estoy bien con mis hijos o no, eso bueno, dependerá del caso. Bueno, acá lo mismo, como yo les decía, no me manden por favor consultas de casos particulares, sino de dudas con respecto a la charla. Bueno, me faltan 2 minutos nada más, así que bueno, me voy a despedir de ustedes, les agradezco que estén del otro lado y bueno, prontamente estaremos otra vez charlando y teniendo este feedback que siempre es enriquecedor. Muchísimas gracias.